Sean todos bienvenidos a los martes del Salud del Poder de la Tarde. Agradeciéndole la sintonía a todos el día de hoy, y es de gran agrado para nosotros pues contar con su teleaudiencia. Hemos tenido una semana que, a pesar de una semana que es corta, han habido muchos acontecimientos interesantes en materia de salud. Y bueno, la semana pasada también encontramos muchos acontecimientos interesantes, los cuales pues sería bueno irlo detallando. Si más bien nos recuerdan, la semana pasada el Colegio Médico Dominicano llamó a un paro a las ARS privadas en el sector público. Le hace una suspensión de los servicios a nivel de cirugías, consultas y todo lo que tenga que ver con procedimientos ambulatorios a nivel de los hospitales públicos a los pacientes que tengan ARS privada, o sea, que tengan servicios de salud privados, como son las ARS que representan a DARS y Arimar, que son las dos congregaciones o asociaciones que congregan las ARS privadas. Pero por motivo del gran brote que se ha venido presentando y el incremento del dengue a nivel nacional, el Colegio Médico en el día de hoy emite un boletín, un comunicado suspendiendo el llamado a paro por ese gran incremento que se ha venido presentando en el dengue, por el aumento de las lluvias y bueno, porque como ustedes saben, el dengue para esta época siempre tiende a presentarse y a aumentar el número de casos. En el fin de semana estuvimos participando con Olimpiadas Especiales en un tamizaje y evaluación diagnóstica de los atletas con condiciones especiales en el Colegio El Apostolado. Olimpiadas Especiales, en su entidad de salud en República Dominicana, presenta una serie de directores clínicos que son los encargados de darle seguimiento, evaluación, prevención y detención temprana de afecciones a los atletas de Olimpiadas Especiales o los atletas especiales en República Dominicana. Esto fue un evento donde se presentaron varias carpas de evaluación, entre ellas, como pueden ver ahí, está la carpa correspondiente a oftalmología, al cuidado de tus ojos, como pueden ver. Ahí pueden ver al doctor Juan Valle haciendo las evaluaciones a los niños con condiciones especiales. Y también se presentaron servicios de promoción de la salud orientados a cuidado de tu piel, cuidado del sol, cuidado de la alimentación, una alimentación balanceada, cuidado dental. Y ese que ven ahí soy yo, que estoy haciendo las evaluaciones de los pies, que es la parte donde yo manejo, la parte de pie saludable como ortopeda, y en esa actividad evaluamos un total de 260 atletas a nivel de Santo Domingo. Olimpiadas Especiales tiene presencia en más de 180 países, es una labor altruista que viene a dejar un gran legado en la niñez y en los adultos con condiciones especiales, ya que se ha demostrado que cuando realizan actividades de tipo deportivo, el nivel de seguridad y el nivel de inclusión se ve bastante aumentado. Estas actividades se irán realizando esporádicamente, son actividades abiertas a todo el que, por eso lo estamos presentando por acá, a todo el que tenga algún familiar, un hijo o un familiar con condiciones especiales que quiera pertenecer a Olimpiadas Especiales y al programa del atleta saludable, pues solamente tiene que comunicarse a Olimpiadas Especiales República Dominicana, eso lo consigue en internet o en cualquier lado, los teléfonos, y solamente con llenar una forma, una aplicación, ya forma parte de esta gran familia que definitivamente ha traído mucha alegría a los hogares dominicanos con niños con discapacidad. Bueno, siguiendo con el contenido del día de hoy, no se puede quedar sin presentar el minuto de sabiduría, el cual pues vamos a proceder, director, a presentar el minuto de sabiduría. Un minuto de sabiduría con Torres Pastorino.
¿por qué guardas tantas cosas inútiles? ¿Para qué llenas de cosas tus armarios, si los de tus hermanos están vacíos? Reparte todo lo que tiene de más, para que tu espíritu no pese demasiado cuando tengas que dejar la tierra. El corazón del hombre está donde están sus bienes. Si acumulas muchas cosas inútiles, te puedes volver su esclavo y no podrás elevarte hasta las regiones bienaventuradas. Un minuto de sabiduría. Bueno, ahí vimos el minuto de sabiduría de don Luisín, una persona a quien yo admiro por la sabiduría que pues transmite. Y bueno, ya para continuar con el contenido del programa el día de hoy tenemos un invitado muy interesante. Tenemos al doctor Gonzalo Güemes. Me lo memoricé 3 veces y no pude. Esos apellidos vascos son terribles, no hay forma de memorizarlo. Doctor Gonzalo Güemes, que es egresado de pediatría del Hospital Central de las Fuerzas Armadas y cirujano pediatra, egresado del Hospital Robert Enrique Cabral, con formación profesional en Francia, México y España. Gerente de enseñanza del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza y director de SECAM, que es un centro de especialidades médicas de cirugías ambulatorias. Las cirugías ambulatorias son el futuro desde el punto de vista costo efectivo y de resultados de la medicina a nivel mundial. Los outpatient surgery o los centros o walking-in clinic, que son clínicas básicamente de día, o hospital for days, son, digamos que, el inicio de la revolución de la medicina actual. Ya el tema de internamientos prolongados, ya el tema de someterte a un procedimiento quirúrgico y que dures muchos días dentro de un hospital, en proceso de recuperación cada vez se va viendo más mermado. Las tecnologías de punta, la cirugía mínimamente invasiva, los procedimientos endoscópicos, pues van ganando terreno en el ámbito de la medicina, y en nuestro país ya contamos con varias opciones desde el punto de vista de cirugía ambulatoria, y el doctor Gonzalo es uno de los precursores en la cirugía pediátrica en este sentido, y es para nosotros un gran placer tenerlo por aquí hoy, doctor. Bienvenido. Gracias, Héctor. Encantado de estar en este programa, esperando poderle dar informaciones de interés a tu audiencia. Hablen un poquito de la cirugía ambulatoria en República Dominicana. ¿Hay algún requisito específico en ese sentido? ¿Todo el mundo es candidato a una cirugía ambulatoria o necesita pues tener unas características específicas? Sí, claro. Lo primero es que tiene que ser una condición quirúrgica que ya pertenece a un listado previamente establecido en todas las especialidades, donde se define que esa patología hay técnicas y hay condiciones para poderse hacer ambulatoria, o sea que el paciente se opere y al cabo de algunas horas de recuperación regrese a su casa. En todas las especialidades existen, pero las condiciones del paciente hay que también individualizarlas. Por ejemplo, un paciente, una hernia inguinal, por ejemplo, que es una de las cirugías que más frecuentemente hacemos los cirujanos pediátricos y también los cirujanos de adultos, está contemplada hacerse en el contexto de una cirugía ambulatoria. Sin embargo, si este paciente, por ejemplo, fuera cardiópata, tiene una hipertensión arterial no controlada, y esta condición no está controlada, entre otras cosas, entonces no calificaría para una cirugía ambulatoria. Habría que a todos los pacientes que sometemos a cirugía ambulatorias se les hace evaluaciones previamente, tanto por cardiología como por anestesiología de rutina. Y si el paciente tiene condiciones específicas como, digamos, epilepsia o algo que sea por neurología, tiene que tener el consentimiento de su especialista para poder ser llevado a una cirugía ambulatoria. Las cirugías digestivas supongo que son las más frecuentes, ¿no? Digestivas, te refieres, por ejemplo, a
Aquí hablamos ya cuando se menciona la palabra cirugía digestiva se piensa en bariátrica y cosas así. En pacientes pediátricos. Pero no, en las cirugías digestivas esas no calificarían como ambulatorias. Ya cuando tenemos que hacer una laparotomía, o sea, abrir la cavidad abdominal y hacer una intervención en el estómago o en los intestinos, que muchas veces implica hacer cortes y unir, eso conlleva a que el paciente tenga que pasar por lo menos 48, 72 horas de reposo de alimentación, reposo gástrico, o sea, en ayuno, antes de poder iniciar la vía oral. O sea que ese tipo de cirugía no suelen ser cirugías ambulatorias. Bueno, excelente, doctor. La verdad que son informaciones bastante interesantes. Me están diciendo de aquí de producción que vamos a tener que subir a una pausa, compromisos comerciales. Seguimos con el doctor Gonzalo Güemes. Ahora sí, Gonzalo Güemes. Perfecto. Con el doctor Gonzalo Güemes, cirujano pediátrico, en el próximo bloque. Les esperamos. Bueno, bienvenidos de nuevo a este segundo bloque de los martes de salud del Poder de la Tarde y seguimos con nuestro invitado, doctor Gonzalo Güemes, cirujano pediatra, especialista en cirugía ambulatoria mínimamente invasiva. Y bueno, vamos a seguir, doctor, con estas conversaciones, este conversatorio tan interesante. Doctor, y con relación a los procedimientos ambulatorios en pacientes pediátricos, ¿tenemos algún tipo de avance o de opción o a futuro qué usted cree que se podría implementar? Sí, claro, mira, de hecho las cirugías ambulatorias pediátricas han existido también siempre, solo que se llevan a cabo sobre todo a nivel de hospitales, ¿no? Es lo más común, en un hospital hay tanto cirugías programadas grandes, pues, cirugías mayores de pacientes hospitalizados, como los pacientes que van a cirugías ambulatorias. Sin embargo, la diferencia es que en un centro privado como el SECAM, un centro aparte, nos dedicamos únicamente a cirugías ambulatorias y el equipo de anestesiología está más capacitado, más enfocado en darle una anestesia a esos pacientes que le permitan que la recuperación sea rápida. El avance de la cirugía va de la mano del avance de la anestesiología. En la manera, tú sabes bien también como cirujano ortopédico, que en la medida en que la anestesia ha avanzado, los equipos de anestesia, los medicamentos anestésicos, eso ha permitido que se hagan cirugías que anteriormente no se concebían como cirugías que pudieran hacerse ambulatorias, ya sí se están haciendo, pero desde hace décadas. En nuestro país, digamos, hay pocos lugares dedicados exclusivamente a cirugía ambulatoria. Uno de ellos es el centro que dirigimos, el SECAM, Centro de Especialidades Médicas y Cirugías Ambulatorias, porque ahí entendemos, como tú mencionabas al principio, que eso es algo beneficioso para todos los países, para la economía, tanto del paciente per se, como incluso sabiendo que la inmensa mayoría de los pacientes que acuden a los centros de salud privados tienen seguros médicos, hasta para las mismas ARS les resulta más beneficioso que sus pacientes se operen en un centro así destinado a cirugías ambulatorias. Eso me llama mucho la atención, el concepto, porque definitivamente, como había comentado, es un concepto que, aunque aquí está en Pinino, está iniciando, en países desarrollados, pues es lo que se está orientando los servicios de salud. Y ¿cómo ha sido? Porque sabemos que también hay un factor, digamos que de zona de confort y un factor asociado también a costumbre. ¿Cómo ha sido la aceptación de los pacientes a este servicio? Porque el paciente entiende que si se va a operar tiene que durar varios días acostado, en una cama, en una clínica. Y cuando uno le menciona que debe someterse a un procedimiento quirúrgico ambulatorio, que antes se hacía no ambulatorio y tenía que durar unos días ingresado, se siente un poquito, digamos que
nervioso, se asusta un poco porque entiende que obligatoriamente para una mejoría debe mantenerse en una habitación, en una cama varios días. ¿Cómo han manejado eso ustedes? Bueno, lo primero es que el paciente, cuando es evaluado por su respectivo especialista quirúrgico y éste le informa de que el proceso va a hacerse de manera ambulatoria, ese temor que puede surgir en algunas personas, afortunadamente no en todos, pero en aquellos que surge el temor, el cirujano debe, y nosotros en el SECAM, esa es nuestra especialidad, orientar a que en un centro como el nuestro, donde se van a tener, digamos, algo controladas todas las situaciones que pudieran conllevar a una complicación, pues entonces se le da garantía de que el procedimiento va a ser exitoso, pero que además debe pasar, como dije previamente, por la evaluación por el cardiólogo, por el anestesista, por cualquier especialista, que hasta que todo el equipo no complete esa evaluación prequirúrgica y determinan todos de manera unánime que el paciente está ok, que puede pasar a una cirugía ambulatoria, no se le va a llevar. Entonces al paciente le mostramos las instalaciones, unas instalaciones agradables, confortables, le mostramos, ellos buscan en las redes sociales y ven cómo son nuestros quirófanos, nuestra sala de recuperación o URPA, y ven que es una unidad agradable, una unidad donde esa hora o 2 horas que van a estarse vigilando allí, bajo una monitorización electrónica, más el cuidado directo de un personal de enfermería y anestesiología que van a estar ahí pendientes, eso luego ya le da esa confianza que necesita el paciente para luego llevar a cabo sin problema su cirugía. Y eso para el paciente adulto como tal, pero lo mismo ocurre cuando nos trata, como en el caso mío, de cirugía pediátrica, que a quien tenemos que convencer principalmente es a la madre, a los padres, hasta a las abuelitas que acompañan a esos niños. Una vez ellos ven el concepto que pueden encontrar en un centro de cirugías ambulatorias, pues se van confiados. Y digamos, la retroalimentación que nos han dado siempre ha sido muy positiva. Se van muy confiados, muy agradecidos, se van bien a recuperarse cómodamente en su casa. ¿Y es específicamente el centro de cirugía pediátrica o hay más servicios? No. ¿Cuáles servicios son esos que ofrecen en el centro? El SECAM inicialmente iba a ser solo un centro para algunas especialidades quirúrgicas, pero hemos tenido que ampliar, ha sido de interés para muchos médicos especialistas del área clínica, tanto de adultos como niños. Pero en el área quirúrgica, además de la cirugía pediátrica, hay cirugía general, cirugía oncológica, urología, otorrinolaringología, ortopedia de adultos y niños, con el doctor Bigman Valdés, que está allí con nosotros. Pero también tenemos servicio de audiología, para hacer los estudios de audiometría para los niños, tanto para entrar a clase hasta para adultos. Y en el área clínica pediátrica hay cardiología, neumología, alergología, nutrición, ¿verdad? Y en el área de adultos también cardiólogos, nefrólogos, neurólogos. O sea, tenemos un centro de cirugías y atenciones clínicas ambulatorias, muy completo. Ya veo que está totalmente integrado. ¿Tiene laboratorios también, imágenes? No, tenemos una alianza de laboratorios para tomar muestras y enviarlas allá, pero todavía no está en funcionamiento. Imágenes tenemos sonografía. El horario que tienen en promedio, más o menos, ¿cuál es? Es de 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde aproximadamente. Y en todo ese periodo de tiempo, cirugía tras cirugía. Sí, de lunes a viernes, y los sábados terminamos usualmente a la 1 de la tarde. ¿Cuántos quirófanos tienen? 2 quirófanos. 2 quirófanos. Un área de recuperación, tenemos 3 consultorios y todo lo necesario para que un centro ambulatorio como este esté óptimo para que el paciente... ¿Dónde está ubicado? Estamos en el ensanche Osama, en la calle Bonaire número 85. Eso es cerca de la avenida Venezuela. Ok, bastante céntrico, mucho movimiento. Y fácil de llegar, sí. Solamente hay que atravesar el puente Duarte, los que vamos desde aquí, desde el distrito, atravesar el puente Duarte y en la avenida Venezuela un izquierdazo, 5 esquinas más adelante, otro izquierdazo y ahí mismo estamos. Y una pregunta que me llama un poquito la atención, no sé si eso habrá cambiado ya, pero sí había cierto tipo de
de limitación en cobertura con relación a las ARS, si el paciente era ambulatorio, si el paciente estaba ingresado. ¿Eso continúa o ha habido algún cambio en ese sentido? Hay algunas limitaciones. Nosotros somos un centro sombrilla, tengo que mencionar esto primero. Es decir, que todas las ARS que tenemos afiliadas nos dan un código único que sirve para todos los especialistas que ofrecemos servicios allí. Pero al ser un centro que originalmente decía era para cirugías ambulatorias, ellos nos dieron un código basado en un centro de cirugía ambulatoria sin problemas. Todas las ARS que nos han afiliado se dieron cuenta de lo beneficioso que era para ellos contar con un centro como el SECAM, donde se iban a hacer cirugías ambulatorias. Si hay algo que algunas ARS todavía están, que no han incluido, que es el pago de la ayudantía. El ayudante, ellos entienden que una cirugía ambulatoria, o sea, algunos seguros entienden que por tratarse de una cirugía ambulatoria, el cirujano no necesita de un ayudante que le asista. Eso es casi imposible. La inmensa mayoría de las cirugías se requiere de un ayudante. Y hay ARS que no están pagando la ayudantía. No pagan la ayudantía. Wow. Bueno. De algunos procedimientos, no de todos. No de todos. Y con relación a esos servicios ambulatorios, la diferencia en materia de recuperación en un paciente con una cirugía ambulatoria, la misma cirugía, pero ya con internamiento y abierta, digamos así. Los riesgos-beneficios. Los riesgos-beneficios, si hay más o menos complicaciones. Vamos a hacer como un metaanálisis comparando. Sí, claro, mira, yo te hago la frase de riesgo-beneficio porque esto es un punto muy importante. Si comparamos lo que es que un paciente sea operado en un hospital o un centro médico donde haya internamiento versus a un centro quirúrgico ambulatorio como el SECAM, la diferencia es que en un centro como el nuestro, como el SECAM, el paciente tiene un riesgo muy mínimo de poder contraer una infección que pueda haber en un paciente hospitalizado, porque en una clínica o en un hospital, recuerden que va a haber pacientes hasta con infecciones que pueden transmitirse por vía aérea, por vía de contacto, por diferentes vías, y esto pone en riesgo que un paciente que digamos que lo que tiene sea una hernia, por decir esa patología, y lo que haya que corregirle a la hernia, pero no tiene infecciones, al entrar a un centro donde haya otros pacientes, pudiera contraer una infección. Esa es una de las desventajas de ser operado en un hospital o clínica, y es una ventaja para el SECAM. Otra ventaja es que la comodidad de una recuperación en tu propia cama, eso no tiene precio. El que se prepara para una cirugía ambulatoria y pasó por todo el sedazo de que todos sus especialistas lo evaluaron y dieron el ok de que se puede operar de manera ambulatoria, pues se va a sentir más cómodo recuperándose en su propia casa. Claro, para eso todo el equipo médico, incluyendo los anestesiólogos, se ocupa de que esa recuperación esté bajo una medicación adecuada para control del dolor, para el control de infecciones, para todo el confort del paciente. Esa es otra pregunta interesante, porque la principal causa por lo que los pacientes quieren quedarse ingresados es para el control del dolor. ¿Bajo qué, digamos, parámetros ustedes pues manejan eso que se pueda controlar? Pues sabemos que los medicamentos biorales, en comparación con los medicamentos endovenosos, hay cierta, digamos, que desventaja en ese sentido. ¿Cómo han podido manejar esa parte? Bueno, hay casos que particularmente, como bien mencionas, requieren un manejo del dolor más específico, más intenso. Allá en el SECAM contamos también con un equipo de anestesiólogos especialistas en dolor. Está, por ejemplo, el doctor Patrick Sánchez, que es el coordinador de los anestesiólogos. Él es experto en manejo del dolor. Está la doctora Carol Oyer, también anestesióloga especialista en manejo del dolor, que ella, por ejemplo, hay pacientes que tienen una neuropatía, o sea, un dolor, digamos, una ciática, que ella le puede hacer un tratamiento adecuadamente en el consultorio, con anestésicos
inyectados en diferentes lugares de regiones del cuerpo para garantizar un manejo del dolor efectivo. Y ya en el caso de pacientes que se operan y para manejarle el dolor, hacemos combinaciones bien evaluadas a nivel internacional de medicamentos de diferente índole para hacer un control adecuado del dolor. Los famosos cócteles analgésicos. Bueno, la palabra cóctel es peligrosa mencionarla, no porque pensemos en un molotov ni nada por el estilo, sino porque hay que ser cuidadosos. Yo no le llamaría cócteles, sino una medicación analgésica controlada. Y no han tenido ningún tipo de o sea, situaciones de no controlar el dolor, que el paciente llame de la casa, que... Mira, de repente puede haber un caso de que el paciente diga, o en el caso mío, una madre me escribe por WhatsApp: doctor, que el niño que usted operó ayer, fulanito, me dice que le duele mucho, que le está molestando, y yo le pregunto, ¿usted le dio el medicamento? ¿Se lo puedo dar? Hace 5 horas que se lo di, ¿se lo puedo dar? Yo sí, déselo. Que hay medicamentos que nosotros decimos que se den cada 6 horas, por ejemplo, o cada 8, pero eso no es matemática. El dolor es el que domina, es el que dice cuándo hay que medicar. El paciente dice, me duele, y nosotros podemos adelantar 1 o 2 horas una dosificación de un medicamento, y eso no va a hacer ningún daño. Y eso es algo que quiero resaltar. El hecho de que en el SECAM nosotros le ofrecemos a los pacientes y sus familiares, le ofrecemos el contacto directo, tanto con una recepcionista que controla todos los mensajes a todos los médicos, como también el contacto directo con cada especialista, para que el paciente se sienta en la confianza de comunicarse con su médico y mencionarle si ha habido alguna situación que amerite una evaluación inmediata, que venga el día siguiente a la consulta, o darle una instrucción por teléfono al paciente. Tenemos siempre ese contacto, que nuestros pacientes se sientan que están protegidos por todo el personal que labora en el SECAM. Entonces podríamos decir que no hay una diferencia en materia de manejo del dolor, ya sea por internamiento o por un tratamiento ya ambulatorio en la casa. O sea que eso es importante mencionarlo, porque muchos de los pacientes, los familiares, tienden a sentir un poquito de aprensión a este tipo de procedimientos por el hecho de que tienen cierto temor a que el dolor no se le pueda controlar en la casa. Pues aquí tienen un especialista que nos comenta que definitivamente no hay ninguna diferencia en ese sentido. Pueden ver al pie de las pantallas los teléfonos para cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de consulta. Doctor, pero usted no es pediatra, usted es cirujano pediatra, usted no ve pediatría. No, sí soy pediatra. Ante todo hice pediatría antes de hacer cirugía pediátrica, pero ya me dedico solo a la parte quirúrgica en cuanto a la atención de pacientes, porque la mayoría de los pacientes que operamos son referidos por nuestros colegas pediatras. Los pediatras, sí. Y Héctor, si me permite hacer una acotación de algo. Tú me preguntabas si en el SECAM solamente hay cirugía de niños, como el caso mío, ya aclaramos que hay también de adultos. Nosotros tenemos que tener claro una cosa. Yo como cirujano pediátrico cuido mucho lo que es que un paciente pediátrico sea atendido solo por un especialista del área de la pediatría. Te mencionaba que con nosotros está, por ejemplo, en ortopedia el doctor Bigman Valdés, quien ha sido tu colega también en la Plaza de la Salud. El doctor Valdés se especializó, luego de hacer ortopedia de adultos, se especializó en ortopedia pediátrica, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos, y hago este llamado para que todos los colegas cirujanos generales puedan tener eso en su conciencia, de que zapato a zapatero, si les llega un paciente pediátrico, que puedan ellos reconocer y respetar que se trata de una patología cuyo especialista, en este caso el cirujano pediátrico, dedicó 4, 5, 6 años de estudios y de profesionalización para atender esos casos particulares. Es un llamado a que respetemos nuestras áreas. Yo nunca operaría un paciente adulto, claro. Así como también esperamos que los cirujanos generales sepan respetar esa parte. Mira, es un tema muy interesante, porque ahora mismo la medicina ha venido expandiendo sus niveles de ramificaciones y de superespecialismos. Y por ejemplo en el área de pediatría ya hay
básicamente cirujanos de las diferentes áreas. Hay urología pediátrica, Así es. hay neurocirugía pediátrica, hay cirugía general pediátrica de vías digestivas, hay oftalmología pediátrica. O sea que la pediatría definitivamente es una de las especialidades que ha ido ramificando más con relación al término pues, de cirugía, del punto de vista quirúrgico y pediátrico, que es importante. A nosotros en la escuela de traumatología nos decían que el grave error es pensar que el niño es un adulto pequeño. Eso es un gran error porque el niño tiene características específicas de la edad y que van cambiando dependiendo la edad y la etapa en la que se encuentren. Entonces, si eso no se tiene claro y se estudia, pues definitivamente, y lo vamos a tratar como un adulto pequeño, que el adulto desde el punto de vista metabólico físico cambia muy poco, pues ahí tenemos pues una situación que es muy interesante la aclaración, buena y válida, y definitivamente me identifico 100% con esa teoría. Doctor, y hábleme un poquito de sus funciones en el Hugo Mendoza. Bueno, en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza me desempeño como gerente de enseñanza e investigación. Allá tenemos ya, digamos, nuestro segundo año de residencia de pediatría que inauguramos, ya tenemos una segunda generación. Oh, no sabía que ya había escuela. Ya es un hospital bien. Docente, pero ¿Avalado por quién? por la Universidad INTEC. Por INTEC. Sí. Oh, mira qué bien. Pero también tenemos el Hospital Hugo Mendoza, ya es un hospital universitario, recibimos rotaciones de médicos internos de varias universidades, de INTEC, de UNIBE, de la Pucamaima, OIM, UAS, UTESA, Uniremos sobre todo en la parte de enfermería. O sea, esa es nuestra función, poder coordinar que todos estos estudiantes, todos estos médicos que se están formando como especialistas de diferentes áreas, puedan recibir en un hospital pediátrico completo, como lo es el Hugo Mendoza, recibir el pan de la enseñanza de manos de especialistas que están súper bien formados en todas las subespecialidades pediátricas. ¿Y cómo ha estado la incidencia de dengue por esos lados por ahí? Recordemos que el Hospital Hugo Mendoza está en Santo Domingo Norte, una zona donde hay humedales, los llamados, no recuerdo si son los humedales de los Ama o algo así se llaman, Sí, hay lagunas. sí, está Ligüero, hay muchas. Sí, hay muchas zonas, por lo tanto, hay lugares donde hay mucho crecimiento del mosquito, que si se tratase de la Aedes aegypti va a transmitir el dengue. Por eso al hospital llegan muchos pacientes. Como todos los hospitales, en esta época, sobre todo por las lluvias, se han ido formando criaderos, sobre todo en todos esos envases que nosotros mismos hemos tirado a la calle, hemos tirado basura que se convierte en un criadero de mosquitos. Nosotros mismos, ustedes que miran en pantalla, siéntase responsable del control del dengue cuando tiramos una basura a la calle. En el Hospital Hugo Mendoza todos los días hay niños con dengue. Ya en todo el país ya se salió la noticia de que hay casos de dengue. El dengue puede seguir aumentando. Lo importante es que sepamos reconocer que esto es una enfermedad endémica. O sea, por décadas ha existido y va a seguir existiendo el dengue en nuestro país, porque existe el virus del dengue y existe el mosquito que lo transmite. Si nosotros mantenemos esos criaderos de mosquitos en nuestras propias casas, en nuestros propios barrios, en nuestros propios sectores, entonces nosotros somos responsables de que haya casos de dengue. Así que el control del dengue está en manos de todos nosotros. ¿Qué recomendaciones en ese sentido podría darle a la población? Bueno, en el caso, ya les dije que tenemos que controlar los criaderos, evitar tirar basuras, lo que se ha dicho siempre de tapar los envases, donde si en una casa hay que almacenar agua, recordar ponerle el cloro adecuadamente y taparlas para que allí no se críen los mosquitos. Hay personas que tienen en sus casas plantas acuáticas, tienen floreros con mucha agua y a veces los mosquitos ponen ahí esos gusarapitos que ustedes ven nadando muy bonitos, ¿no? Pues esos son futuros mosquitos que van a salir
a picar y a transmitir el dengue, pero también otras enfermedades como la chikungunya y el Zika. O sea que hay que controlar los criaderos de mosquitos. Ahora, en cuanto a la población, ya en mi papel como pediatra, todos los pacientes con dengue van a presentar fiebre. La fiebre es el signo que va a aparecer en todos aquellos que ya tienen esa enfermedad llamada dengue. Si una persona tiene fiebre, eso no significa automáticamente que es dengue. Para sospechar dengue, tiene que ser en nuestro país que esa persona tenga por lo menos 2 o 3 días con fiebre y que al mismo tiempo tenga otras características o síntomas como dolores de cabeza, náuseas, vómitos, una especie de exantema como un salpullido en todo el cuerpo, sangrado en algunas partes del cuerpo como las las encías, los ojos, y esas manifestaciones son las que nos hacen sospechar en dengue. En ese caso, lo primero es asegurarse que si la persona está padeciendo fiebre, se le dé acetaminofén para controlar la fiebre, asegurarnos de que esté ingiriendo adecuadamente líquidos para que no se deshidrate y no se empeore, y si el paciente sigue con esos malestares y la fiebre dura más de 3 días, acudir con un médico para que el médico confirme o descarte, haciéndole un examen físico, haciéndole tal vez hemograma u otros laboratorios, y podamos tomar conducta tempranamente con el paciente. Bueno, señores, tomar en cuenta a la población estas importantes recomendaciones. Estamos con el doctor Gonzalo Güemes, cirujano pediatra, gerente de enseñanza del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, director médico del Centro SECAM de Cirugía Ambulatoria, y la verdad que ha sido una conversación bastante interesante. Ahora vamos a unos cortes comerciales, subimos en unos minutos con más preguntas interesantes, hagan sus llamadas. En tiempos de dengue y en tiempo de que se está entrando de nuevo a la escuela, hay muchas enfermedades pediátricas importantes que pueden traer consecuencias interesantes en los niños. Disculpen, me dicen que hay una llamada en línea. Vamos a tomar esta llamada antes de pasar a los comerciales. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buena su pregunta. Sí, cómo no, gracias. Muy buenas tardes. Sí, le escuchamos, su pregunta. De este lado es el doctor Batista Rivas. Un placer, doctor. Con el doctor Güemes Nao, Güemes Nao es el papá. El doctor Batista fue mi maestro. ¿Qué instrucciones en el postquirúrgico inmediato, en el tiempo que van a estar en su casa los niños, le da usted o le damos usted de allá con el fin de que la evolución sea lo mejor posible? Bueno, gracias doctor Batista, placer de escucharle. Parte de las instrucciones son que el paciente, por lo menos el primer y el segundo día, debe mantener un reposo relativo en su cama, ¿verdad?, en las condiciones óptimas para el niño. Claro, el niño que ya se siente bien y que quiere bajarse de la cama y quiere caminar, hay que dejarlo porque él mismo va a decir que se siente bien, él mismo va a querer movilizarse. Pero en la manera de lo posible, por lo menos el primer y segundo día, los menos movimientos que pueda llevar para que no se lastime y no vaya a sangrar. Además de que en la casa tenemos que asegurarnos de que el niño está ingiriendo primero alimentos líquidos, que los tolere bien, y luego pasamos a una dieta blanda, ¿verdad?, un poco de puré, un poco de frutas majadas, y cómo no, el usar los medicamentos para el control del dolor que mencionábamos hace un rato, y en algunos casos usamos también antibióticos, ya sea tópicos, forma de pomadas, y en algunos casos también antibióticos orales, que le damos instrucciones a las madres de que lo lleven al pie de la letra en la manera de lo posible. Bueno, muy interesante la intervención. Fue una pregunta de examen, le mandó su profesor. Bueno, así es. Bueno, ahora sí vamos a subir unos cortes comerciales. Seguimos en el próximo bloque con más preguntas de interés para la población.
Continuando con el poder de la salud, el poder de la tarde, nuestro invitado de hoy, doctor Gonzalo Güemes. Güemes, Dios mío, está difícil para mí. Aquí se ríen, a mí también a veces se me confunde el apellido. Aquí se ríen los muchachos de ahí de producción, porque yo lo he mencionado 5 veces, solamente lo he mencionado una vez bien. Pero no se preocupe, doctor, que lo voy a ensayar. Doctor, ya siguiendo con el bloque de preguntas, porque sé que es muy amplia la cirugía pediátrica y es bastante interesante. Yo sé que todo el que tiene un hijo, pues él es de interés. Entonces vamos a tratar de abundar un poquito más con relación a la cirugía pediátrica y los pacientes que presentan COVID. ¿Cómo se manejarían esos pacientes? ¿Se operan, no se operan? ¿Qué tipo de medidas se toman? ¿Es seguro, es no seguro? Háblenos un poquito de eso. Bueno, el COVID, que aunque sea ya una situación de salud que está ya, digamos, en la cotidianidad, que ya está como si fuera la gripe, ya no estamos tan temerosos como lo tuvimos hace 3 años, ya que entendemos que el COVID ya es un virus que anda a nivel mundial, como aquí mencionábamos hace un rato, anda desde hace décadas el virus del dengue. El COVID ya es una enfermedad que está aquí, que se va a quedar en el mundo entero y la debemos tratar como si fuera una gripe. Yo te decía antes de cámara que yo no opero a un niño que tiene gripe, aunque sea una gripe leve, o como dice la mamá, es una gripecita que tiene, doctor, solamente. No, aún sea una gripecita, no sometemos a cirugía electiva a un paciente que tiene esta condición. Entonces, mucho menos vamos a arriesgar la salud de un niño que tenga un COVID, ya que esta enfermedad, recordemos que todavía tiene muchas interrogantes, todavía hay muchas cosas que desconocemos, que se irán descubriendo y conociendo poco a poco, ¿verdad? Y por el momento tratamos, o más bien no tratamos, sino no operamos pacientes que tienen datos de COVID, como de cualquier virosis. Y si se le hace una prueba y sale COVID positivo a un paciente que se va a someter a una cirugía electiva, entonces le pedimos un transcurso de 7 a 10 días de reposo en su casa y de vigilancia en su casa, y luego de ese periodo, pues ya sí lo podemos someter a una cirugía sin hacerle más prueba de COVID, solamente con una evaluación clínica para asegurarnos de que no contrajo otra situación de salud, entiéndase ahora una gripe o algo más que pueda contraindicar una cirugía electiva. Es el protocolo que están utilizando actualmente. Así es. Hay que saber que los protocolos todavía no se han lanzado de manera oficial en ningún país. Es cierto, aquí está la Sociedad Dominicana de Anestesiología, que ha dado sus opiniones, pero todavía con carácter oficial del Ministerio de Salud Pública, hasta donde yo sé, no se ha emitido ningún comunicado de decir si hay que seguir haciendo o no las pruebas de COVID, aunque ya eso se ha ido, digamos, relajando, y ya la población no está haciendo con tanta frecuencia, no se están haciendo esas pruebas, porque ya el COVID está aquí entre nosotros. Además que afortunadamente, debido a que los que confiamos en las vacunas, médicos y no médicos, y nos sometimos a ese tratamiento de habernos aplicado las dosis de vacuna. Yo me apliqué 2 dosis de la Sinovac, me apliqué 2 dosis de la Pfizer, entonces ya yo tengo una inmunidad, y todos los que nos aplicamos esa inmunización, pues ya creamos, para beneficio de la población, lo que se llama inmunidad de rebaño. Por eso ya no hay tantos casos de COVID, ni se menciona prácticamente, pero el COVID está ahí. ¿Y le dio COVID? Creemos que nos dio COVID, aunque salí negativo a la prueba, pero tuve sintomatologías en el mismo momento en que uno de mis hijos sí salió positivo. Y si todos en la casa teníamos los síntomas, aunque uno de 5 fue el único que salió positivo, epidemiológicamente sí teníamos COVID los 5. Claro, es interesante el tema porque las medidas, como usted dice, han ido pues relajándose, y de hecho hasta con el tema asociado a las manifestaciones clínicas en materia laboral. De hecho, Salud Pública había emitido el último informe
sobre eso. Antes se daba un periodo de licencia médica, creo que era hasta 15 días. Y creo que el último informe hablaba de 5 días, luego de haber aparecido la prueba positiva. Yo supongo que también con el tema asociado a la prueba de COVID, aunque todavía hay muchos centros que le indican, también se había emitido un informe, un comunicado de salud pública, que solamente si había algún tipo de manifestación clínica de sospecha se le hiciera, pero igual se siguen haciendo. Todavía la mayoría de los centros lo hacen, los anestesiólogos todavía lo exigen. Yo entiendo que es importante y definitivamente es mejor hacerla y no necesitarla que necesitarla y no hacerla. Así es, tú sabes como cirujano que tú también eres, sabes que siempre hay lo que se llaman las pruebas prequirúrgicas que hacemos de manera rutinaria. A nadie lo llevamos a una cirugía electiva sin hacerle un hemograma, sin ver que sus valores de glicemia sean normales, que sus factores de coagulación estén estables, ¿verdad? Incluso la prueba de VIH se hace de manera rutinaria en todos los pacientes, aunque esa prueba tiene cierto criterio de privacidad, se maneja con privacidad, pero a nadie lo someten a una cirugía sin hacerle una prueba de VIH, porque todos sabemos que el VIH que se pudiera transmitir a través de una herida que se haga en el personal de salud y que se contamine con la sangre o cualquier fluido de un paciente infectado del VIH, pues le puede llevar el VIH a ese personal de salud. En este caso, es una forma de transmisión menos probable de que ocurra que la que sí puede ocurrir cuando se trata de una infección como la del COVID, que se transmite por vía aérea. El simple hecho de que un paciente con el COVID, como virus que estamos mencionando, tosa cerca de una persona que no está inmunizada, ya es un factor muy alto de riesgo para que le transmita el COVID. Entonces, a un anestesiólogo, que un paciente que tiene que estar casi cara a cara con un paciente para colocarle una máscara laríngea, un tubo endotraqueal, para darle una asistencia de anestesia, pues se expone muy de cerca al anestesiólogo, pero también otras especialidades quirúrgicas como los odontólogos, otorrinolaringología, se exponen muy fácilmente a lo que pudiera ser un contagio de COVID. Por eso es que no podemos juzgar al personal de salud que prefiera todavía mantener en el protocolo realización de pruebas de COVID de manera rutinaria. Y es bastante interesante el hecho de que estén surgiendo centros de cirugía ambulatoria donde hay menos propensión a adquirirlo. Pues no es lo mismo un centro médico con miles de pacientes, miles de personal médico, a un centro más reducido, con menos contacto físico directo con personal de salud o personal que asiste al centro en buscando asistencia médica. Es bastante importante comentar eso. Ojalá y se sigan incentivando estos centros de atención y cirugía ambulatoria, porque en materia de costo-efectividad definitivamente es un gran paso a nivel del país. Y en materia de seguridad, doctor, esos centros de cirugía ambulatoria, ¿tienen algún tipo de alianza con centros más grandes, dado caso que necesiten trasladar pacientes y esas cosas? Sí, claro. Nosotros contamos con la URPA, la Unidad de Recuperación Posanestésica, que cuenta con monitores para darle el seguimiento a los pacientes, pero un paciente que eventualmente se pudiese complicar, en un caso hipotético, tenemos alianza con los centros médicos de la zona para poder eventualmente utilizar sus áreas de cuidados intensivos. Pero las posibilidades de que ocurra siempre van a existir, no estamos exentos de ello, pero insisto en que un paciente que va a entrar a sala de cirugía en el SECAM previamente pasó por una evaluación por diferentes especialistas que determinaron que el paciente no corría riesgo para entrar a una cirugía ambulatoria. En el caso de anestesia está lo llamado el ASA, de la Asociación de Anestesiología Norteamericana. El riesgo de ASA, un paciente que tenga un riesgo 3 o más no entra a una sala de cirugía ambulatoria, solo riesgo ASA 1 o ASA 2. Importante, señores, el comentario, ya que siempre que se vaya a elegir
un centro de cirugía ambulatoria, deben tomar en cuenta de que sea un centro que esté habilitado, un centro que tenga las instalaciones y que esa habilitación haya sido otorgada o concedida por el hecho de ser un centro que está preparado para recibir pacientes para someterse a cirugía mínimamente invasiva ambulatoria, que los profesionales de la salud definitivamente sean parte de su sociedad médica especializada, que sean certificados por la MESI y por todas las entidades que regulan el ejercicio profesional de la salud en República Dominicana, y que definitivamente sean profesionales de trayectoria. Todo ya pues lo vemos vía las redes sociales, vía internet, se puede uno percatar de las informaciones correspondientes, tanto del profesional de la salud como de los centros a los que vamos a asistir, que eso es parámetros que debemos tomar en cuenta cuando vamos a elegir un centro a recibir la atención. Y doctor, con relación al seguimiento de esos pacientes, ¿se realiza el procedimiento ambulatorio? ¿Y cómo sería el protocolo de seguimiento? ¿Cada qué tiempo lo ven? ¿Qué tan rápido lo ven? Bueno, ¿Cómo sería eso? Todo paciente recibe una llamada, o más bien, más que una llamada, un mensaje vía WhatsApp. Ahí estamos usando estos medios modernos que nos facilitan la comunicación. Pues el paciente a las 24 o 48 horas recibe un mensaje de WhatsApp para saber cómo está su evolución. Se le pregunta si ha presentado fiebre, si ha presentado un dolor intenso, si ha presentado cualquier alteración, en cuyo caso, de ser positivo, se le invita a venir al centro a ser evaluado ese mismo día o al día siguiente. De lo contrario, si el paciente ha tenido una evaluación postquirúrgica inmediata, adecuada, o sea, en las primeras 24 o 48 horas, si todo va bien, siempre, aún así, el médico cirujano del paciente le va a citar para los 7 a 10 días luego de la intervención. Tenemos una llamada en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Del programa El Poder de la Gente. Sí, el poder de la salud. De la salud, sí. Hoy. Muy buena disertación del doctor Güemes. Pero con usted, doctor, es que yo quisiera hablar para preguntarle su nombre y dirección de su consultorio, por favor, porque es para ortopeda que yo necesito. Bueno, gracias por su llamada. Nosotros estamos ubicados en la Torre Profesional de Corazones Unidos, eso es en Naco, en la suite 905, y en Centro Médico Otorrino, en la suite 215, en las mañanas, para servirle. ¿Su nombre es? Héctor López. Héctor López. Gracias por su llamada. Muchas gracias a usted. Gracias. Bueno, doctor, entonces siguiendo ya con... Oh, tenemos otra llamada en línea. Buenas tardes. Aló, buenas. Sí, buenas tardes. Su pregunta. Buenas tardes. Sí, doctor Güemes, de nuevo el doctor Batista. Ustedes, dadas las especialidades que tienen allá, van a recibir pacientes de cualquier edad. Así es. Entonces, uno de los principales problemas en el recién nacido, por ejemplo, es de darle un aporte nutricional adecuado cuando existe alguna alteración que interfiera con su alimentación por la vía normal. Y las consecuencias de una deficiente alimentación son funestas. En este momento es necesario ayudar al paciente con medios artificiales. ¿Cómo tienen ustedes planteado este servicio en relación a que su sistema es ambulatorio? Gracias, doctor Batista. Bueno, de inicio, no hacemos cirugías de recién nacidos en el SECAM. Eso es lo primero. Tenemos unos parámetros, unos criterios de admisión que implican que no puede ser un niño recién nacido porque, como hablaba el doctor Batista, tanto a nivel nutricional como a nivel metabólico, pues es un niño que tiene alto riesgo de que pueda tener una complicación. Entonces nosotros en el SECAM tenemos ese criterio, doctor Batista. Por lo menos el niño debe ser a partir de los 6 meses de edad. No obstante, extrapolando la pregunta a cualquier centro de atención ambulatoria
entiéndase, a nivel hospitalario, cuando se tenga la necesidad de intervenir a un prematuro o a un niño recién nacido, de una intervención quirúrgica que limita su alimentación, pues entonces nos valemos de un servicio de nutriólogos, de nutrición pediátrica, como el que el doctor Batista bien conoce y él ha dirigido, que apoya a los cirujanos y a la recuperación del paciente, haciendo cálculos de los nutrientes que pueda requerir ese bebé, de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a su peso, a su talla, de acuerdo a si tiene una cardiopatía o cualquier patología congénita sobreagregada. Hay condiciones, hay que individualizar el paciente para poderlo llevar a cabo una nutrición, un manejo postquirúrgico adecuado. O sea, que en dado caso de que esté bajo peso, digamos así, o un percentil por debajo, habría que entonces iniciar un programa de nutrición y llevarlo a un peso ideal, ¿no? Hay patologías quirúrgicas que no llegan de ninguna manera. No, exacto. Llegan. Hay algunas que hay que operarlas de emergencia, pero hay otras que se pueden programar y lo ideal es esperar a que el niño tenga aproximadamente 10 kilos de peso, o sea, cerca del año, para algunas patologías puntuales, para patologías colorectales, por ejemplo, una anoplastía por un paciente que haya nacido con un ano imperforado. ¿Verdad? Hay condiciones, hay que individualizar cada caso. No sé si el doctor Batista está en línea todavía, si contestamos su pregunta o si él quería hacer algún aporte adicional. Vamos a invitar al doctor Batista para acá con usted. Tendrías un maravilloso... Para que haya un careo ahí entre ustedes dos. Tendrías con el doctor Ángel Danubio Batista Rivas, tendrías un maravilloso expositor aquí. Ya usted sabe, tenemos pendiente esa y tenemos pendiente hacer un programa allá en el Hugo Mendoza. Serán bienvenidos. Vamos a llegarle allá a la doctora Damelice Ten y vamos a hacer un programa del poder de la salud allá. Eso lo vamos a organizar. Excelente. Porque la labor que está realizando el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza es una labor ya reconocida a nivel internacional. Sin duda, creo que es el único que ha recibido el Premio Iberoamericano a la Salud. Dos veces. O sea que es interesante lo que la doctora Damelice Ten está haciendo en el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza. De parte del Poder de la Salud la felicitamos y a su equipo, incluyéndolo usted, doctor, por ese gran trabajo que están realizando. Tenemos otra llamada en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, te llamamos. Sí, para agradecer. Sí, no, simplemente para felicitarlos y agradecer la respuesta del doctor Güemes. Muy satisfactoria. Me halaga y me hace sentir muy bien. Gracias, maestro. Fue uno de mis alumnos aventajados. Muchas gracias, maestro. Bueno, gracias al doctor. La verdad que felicitamos también al doctor Güemes por tan interesante informaciones que nos ha brindado. Y ya para continuar, doctor, y ya finalizar con el tema COVID. El COVID ha traído alguna secuela desde el punto de vista gastrointestinal que haya dado al traste con algún tipo de procedimiento quirúrgico en pacientes pediátricos. Siéndote honesto, Héctor, no tengo esa información. Lo que sí te puedo decir es que dentro de todas las manifestaciones que ha producido el COVID, de las que ya se han podido conocer, las principales han sido a nivel de vías respiratorias. A nivel gastrointestinal no tengo conocimiento de esa patología. ¿En niños no hacen manifestaciones gastrointestinales? Sí, claro, ha producido diarreas, dolores abdominales, y que eran la forma en la que lo lográbamos identificar, porque eran manifestaciones, la mayoría de las veces, digo eran como si fuera cosa del pasado, pero un pasado reciente, que puede estar presente todavía, eran manifestaciones que diferían de las que comúnmente se presentaban en los pacientes adultos. En los niños eran más manifestaciones gastrointestinales y otras que se llama el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, que afecta sobre todo a nivel cardíaco y también se manifestaba en niños. Sí, claro. Y hemos tenido en el Hugo Mendoza, llegamos a tener pacientes ingresados por esa patología, por esa complicación del COVID. Wow. Bueno, señores, ya para finalizar este bloque,
para cumplir con unos compromisos comerciales. Vamos a la próxima pausa. En el próximo bloque seguiremos hablando sobre cirugía pediátrica mínimamente invasiva en República Dominicana. Nos vemos en breve. Bueno, y seguimos con el poder de la salud, el poder de la tarde, con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Gonzalo Güemes, cirujano pediatra, jefe del servicio de educación, ¿no? de enseñanza e investigación del Hospital Hugo Mendoza y director médico del Centro de Cirugía Ambulatoria. Doctor, ya para continuar con este último bloque que nos resta, sí quisiéramos que nos hablara un poquito de su experiencia con relación a las cirugías pediátricas más frecuentes que, bueno, que usted en el día a día pues se enfrenta. Sí, claro, gracias. Bueno, la cirugía pediátrica que hacemos, digamos, en el día a día, todas las semanas, las más comunes en nuestro país son las más comunes en prácticamente todas partes del mundo, que son las hernias tanto a nivel umbilical como inguinales, las fimosis, que hay que hacerle la circuncisión a todo niño que tiene el pene cerradito, como decimos, pero también hay patologías que se llaman criptorquidia, que cuando el testículo no le ha descendido a la bolsa escrotal, ya sea uno o ambos testículos, a ese niño, hay que descenderlo por medio de cirugía para que no se les dañe. También hay otras patologías muy frecuentes, como es la extirpación de quistes en cualquier parte del cuerpo, de tumoraciones de tejido blando, de tumoraciones subdérmicas, subcutáneas. También hacemos cirugías urológicas como hipospadias, que es cuando la uretra, o sea, el tubito por donde debe salir la pipí, que debe ser a nivel de la punta del glande, si este conducto no llega hasta ese nivel, sino que emerge en cualquier parte de la cara inferior del pene, eso se llama hipospadias. Eso es parte de lo que tenemos que corregir también adecuadamente para que el niño pueda orinar de pie, pueda hacer su vida futura sexual normal, entre otras cosas. ¿Neurocirugías no tienen servicio? No, en el SICAM no tenemos neurocirugía, ¿no? ¿Cirugía dermatológica? Actualmente no hay dermatólogos, pero sí ha habido dermatología, pero te refieres al SECAM. Sí, al SECAM. Allá hay otorrinolaringólogos de adultos y niños, ortopedas, cirujanos generales. Esas son las cirugías más frecuentes que se hacen allá. Y con relación a ese staff médico, ¿tienen también staff médico de apoyo? O sea, para básicamente agendar una cita y esas cosas, ¿cómo se haría? Bueno, lo primero es saber que estamos en las redes sociales donde nos pueden encontrar. Pueden entrar a @secamrd, secam se escribe CSAMBRD, y ahí van a ver todo el personal médico que asiste en el SECAM. Pueden encontrar por las diferentes especialidades, también en la página web www.secam.com. Pueden encontrar los especialistas que ofrecen servicio en el SECAM, tanto quirúrgicos como clínicos. Entonces, el paciente elige el médico con el que quiere ser consultado y puede agendar su cita tanto a través de la página web como a través del WhatsApp o llamando directamente a la secretaria. La secretaria le va a orientar sobre los horarios de cada especialista y se le hace la cita, porque todos los médicos allá solamente atendemos por citas agendadas. El SECAM no es un centro donde van muchas personas a sentarse a esperar un médico, no, todo es por cita. Eso facilita el respeto al tiempo, tanto del paciente como del especialista, para que cada quien acuda a la hora que se le va a atender. ¿No tienen servicio de emergencias? No hay emergencias, no hay obstetricia, o sea, no se realizan partos en el SECAM, porque no hay internamientos. Al ser un centro de cirugías y especialidades clínicas ambulatorias,
todo se lleva a cabo a nivel de una consulta médica y de un quirófano. ¿Algún programa preventivo, algún tipo de actividad con la comunidad? Bueno, con la comunidad, sí, ya que mencionas preventivo, todos los años nosotros fuimos habilitados por Salud Pública, ya que mencionaste ese término, fuimos habilitados en el año 2020, el año de la pandemia, justo en el mes de septiembre, y desde que fuimos habilitados y pudimos abrir las puertas y ofrecer nuestros servicios, empezamos a hacer tratamiento a la comunidad, tanto como cirugías que fueron gratuitas para un orfanato en Boca Chica y otras personas, otros pacientes que no tenían recursos, le hicimos cirugías de manera gratuita para irnos dando a conocer, pero también hemos tenido la prevención de lo que es el cáncer de mama. Todos los años hemos tenido un equipo de médicos que ofrecen evaluaciones clínicas y también las sonomamografías prácticamente regaladas a las mujeres para que se hagan su evaluación preventiva contra el cáncer de mama. También Urología hace las campañas de evaluación preventiva para el cáncer de próstata. O sea, ¿tienen servicios ginecológicos? Ginecología sí, no obstetricia. No obstetricia. O sea, todo lo que es la atención de la mujer por situaciones, digamos, de sus mamas o de sus genitales, infecciones, problemas de infertilidad, se puede manejar allá. Tenemos allí a la doctora Ercilia Polanco, que es una ginecóloga, endocrinóloga, especialista en infertilidad. Ella y su equipo de ginecólogos, el doctor Osuna, la doctora Stephanie Gómez, dan manejo para la infertilidad en algunas mujeres. Y también lo contrario, si hay una mujer que desea prepararse porque ya tiene muchos hijos, tiene lo que se llama paridad satisfecha, pues entonces allá en el SECAM sí se le puede ofrecer la ligadura de las trompas, que es una cirugía que produce una esterilidad quirúrgica en la mujer. Doctor, y entonces, hablen un poquito del futuro de SECAM. ¿Cuáles son los planes a futuro? ¿Qué nuevos proyectos hay en mente? Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, a futuro tenemos previsto, ya hemos hablado con unos colegas que tal vez conoces, un cirujano ortopeda que estuvo también en el NEAR, el doctor Leibniz Martínez. Claro que sí. Con Leibniz hemos conversado acerca del futuro de hacer reemplazo de rodilla de manera ambulatoria. Leibniz, que lo conoce, es también muy propenso a la investigación. Mi vecino, lo vemos frente a frente. Ah, sí, lo quiero mucho, un gran amigo. Él me ha hablado de que en un futuro pudiéramos hacer un acercamiento para ofrecer esa cirugía de reemplazo de rodilla de manera ambulatoria. Sí, de hecho ya se está haciendo. Bueno, aquí en República Dominicana todavía no, pero en Estados Unidos se está utilizando mucho, tanto cadera como rodilla y tobillo, ese tipo de reemplazos. Y que, claro, el periodo de internamiento ya básicamente se reduce a horas postquirúrgicas y el seguimiento pues en la casa, y el paciente pues evoluciona mucho mejor, porque en ortopedia está el tema relacionado a la movilidad temprana. Si no hay dolor y hay movilidad temprana, entonces pues los resultados son mucho mejores, más satisfactorios, a corto, a mediano y a largo plazo, que es muy interesante. El proyecto está muy interesante. Ojalá y lo puedan ampliar tanto a cadera como a tobillo, y que en verdad se va a notar una gran diferencia en materia de resultados cuando lo hagan así. Mira que hablaste del dolor. Si hay movilidad y dolor, y precisamente como te decía hace un rato, allá tenemos un equipo de anestesiólogos especialistas en manejo del dolor que son óptimos para esos pacientes que se le haga un reemplazo de rodilla y de cadera, de cualquier articulación, pero en este caso para ayudar a que el dolor no exista, por lo menos en las primeras 24 a 48 horas, y que el paciente no tenga temor de movilizarse, lo cual va a evitarle un tromboembolismo pulmonar, le va a evitar otras complicaciones, y eso es parte de lo que queremos ofrecer prontamente en el SECAM, así como también la cirugía laparoscópica. Muy interesante. El tema de la laparoscopía también viene implementado a un futuro. Así es.
¿Sería básicamente en pacientes pediátricos o en adultos también? No, sobre todo en adultos, porque, por ejemplo, en la cirugía laparoscópica en pediatría realmente ya se ha difundido en muchos países, pero en el nuestro tiene algunas limitaciones que no voy a entrar en detalle en este momento. Sin embargo, sabemos que una de las patologías que con más frecuencia realizan, de las intervenciones que realizan los cirujanos generales, son la extirpación de la vesícula, la colecistectomía. La colecistectomía laparoscópica. Sí, y en nuestro país todavía esta cirugía se está haciendo solicitándole al paciente permanecer una noche o hasta 2 noches de internamiento, cuando realmente en países ya modernos y desde hace muchos años, se hace de manera ambulatoria. El paciente se opera de una colecistectomía o hasta de una apendicectomía y ese mismo día se va a su casa. Entonces, cosas así son las que tenemos a futuro a ofrecer en el SECAM. Me ha ocurrido preguntar, cirugías así que antes se hacían de manera ya hospitalaria y de ingreso, y que ahora se hacen de manera ambulatoria, ¿el apéndice es una? Sí, claro que sí, claro. Acuérdense que la apendicitis es una enfermedad que tiene etapas. Si se diagnostica tempranamente, donde el apéndice todavía lo que está es solamente inflamado y con mucho dolor, entonces si se extirpa en ese momento, se puede hacer, siempre y cuando sea por laparoscopía, se puede hacer ambulatoria. Ahora, si es un paciente que ya el apéndice se perforó o tiene una gangrena y tiene una infección que se llama peritonitis, pues ya ese paciente amerita internamiento porque hay que someterlo a manejo de líquidos y de antibióticos por varios días, dependiendo cómo evoluciona el paciente. Me dijo que la vesícula también. Claro, sobre todo la vesícula, Recuérdense que hay cirujanos que se dedican solamente a extraer vesículas inflamadas, porque es muy común, es una patología muy común, la presencia de cálculos en la vesícula o colelitiasis es muy común, sobre todo en la población obesa o en aquellas personas que no cuidan su dieta y suelen ingerir alimentos como refrescos carbonatados y otras bebidas y alimentos que son propensos a producir cálculos en la vesícula. ¿Y las hernias? Sí, claro, las hernias inguinales y umbilicales, todas esas patologías se pueden realizar son de manera, claro, ambulatoria, tanto de manera tradicional como laparoscópica. La criptorquidia también. Todo eso es ambulatorio. Varicoceles. Varicoceles, hidroceles, en el caso de vasectomía, o sea, la ligadura del conducto deferente para el hombre que ya no quiere tampoco tener hijos. Hablábamos de la ligadura de trompas en las mujeres, pero en un hombre que ya no quiere tener más hijos, pues, y tiene una vida sexual activa, pues se puede hacer una vasectomía, que es ligarle los conductos deferentes para que no pueda continuar teniendo hijos. Y eso es ambulatorio. De hemorroides igual, o sea, claro, ambulatorio. Hemorroidectomías también. La extirpación de pólipos y esas cosas también. Sí, así es. Créame que el listado es una cartera de servicio bastante amplia. En realidad es más amplio de lo que la gente se imagina. Solamente en cirugía pediátrica, el listado de procedimientos quirúrgicos ambulatorios que nosotros hemos identificado conlleva más de 40 o 50 patologías distintas. Y en cada subespecialidad, en cada especialidad otorrino, ortopedia, cirugía general, tienen también urología, tienen también un número amplio de procedimientos quirúrgicos que se hacen o que deberían hacerse de manera ambulatoria. Muy interesante, doctor Gonzalo Güemes. En verdad que la cirugía ambulatoria cada vez gana más campo. Bueno, queremos agradecerle, doctor, su presencia aquí. Tenemos varias encomiendas pendientes. Vamos a hacer un programita por allá, por el Hugo Mendoza. Vamos a invitar a su profesor aquí para que hagan un dúo dinámico ahí para hacer más dinámica la actividad. Y bueno, de parte de nosotros solamente nos quedan 2 cositas. Una, agradecerle a todos ustedes su presencia el día de hoy, su sintonía. Y no podemos pasar por alto que don Luisín está de cumpleaños. Es un cumpleaños
como yo le digo, unas patronales, porque la semana entera le estamos deseando muchas felicidades, muchas bendiciones, que siga siendo ese ente de luz que nos orienta y nos llena de mucha sabiduría. Señores, hasta la próxima semana en otra entrega más del Poder de la Salud y muchas felicidades, don Luis.